Da para ver, si se está consiguiendo ver la presentación, ¿verdad? Sí, estimada, se ve la diapositiva, aún falta ponerla en pantalla completa. Sí. Ya, Bueno, perfecto. eh, ya me presentaron, mi nombre es Caterine, estoy a cargo del curso de odontopediatría aquí y bueno, que sea un curso agradable para todos nosotros. A mí me gusta mucho esta área. Me parece muy importante concientizar la prevención, ¿no? De los problemas orales desde el embarazo en niños para que no se desarrollen, ¿no? Como se suelen desarrollar con sus implicancias físicas, emocionales, ya los niños en los adolescentes y también en los adultos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera parte que es manejo de conducta. Ay, en odontopediatría, uno de los aspectos más importantes es el control de conducta del niño, ¿verdad? Bueno, esa era una pregunta para que ustedes respondan, pero ya está con la respuesta ahí. Pero van a haber otras preguntas para que se vayan desarrollando. El esquema va a ser de la siguiente forma. Van a haber algunas preguntas y ustedes van a responder en la ventanita del chat, ¿está bien? Y así nos vamos a mantener comunicados. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden escribir y las vamos a ir respondiendo en el transcurso de la clase. Bueno, continuamos. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender a diferenciar dentro de nuestra atención con los niños es la definición de miedo y de ansiedad, ¿no? El miedo es una sensación de angustia que puede ser provocada por una presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? Eh, a pesar de que no existan, si el niño eh, lo está percibiendo de forma emocional, ese miedo existe, ¿no? Y la ansiedad ya son todas esas reacciones psicofisiológicas que el niño va a sentir, ¿no? Sea la sudoración, sea la respiración más agitada, ¿no? Porque ya hay una activación intensa del sistema nervioso central. Entonces, nosotros debemos eh, tratar a los niños, ¿no? Con mucha empatía, porque si ellos presentan algún tipo de comportamiento, muchas veces, generalmente es a partir de este miedo o ya de la presencia de ansiedad, ¿no? Entonces, la forma en que ellos reaccionan ante ante estas situaciones es muchas veces con un mal comportamiento, ¿no? Em, Debemos determinar, ¿no? El nivel del desarrollo del niño, las actitudes a los tratamientos dentales, su temperamento, y es importante anticipar las reacciones del niño a los tratamientos, ¿no? Y que nosotros vamos a realizar. Es interesante que nosotros sepamos un poco acerca de las características del desarrollo humano. Sí, nosotros vamos a ver la etapa prenatal, ¿no? Que es de la concepción al nacimiento. Y eh, debemos de saber, y esta es una parte muy importante, que en la etapa prenatal hay una gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Muchos han escuchado acerca de la epigenética, ¿no? Que los hábitos eh, los hábitos de la madre, ¿no? Pueden influenciar y inclusive modificar algunas codificaciones genéticas. Entonces, esta parte, la parte prenatal es muy importante para poder estimular a la madre a tener hábitos, para enseñarle cómo debe de cuidar la parte bucal de su hijito. Recordemos que en la parte del embarazo las madres están muy receptivas a aprender. Entonces debemos de aprovechar para inculcar en ellas ese senso de prevención. De la infancia, del nacimiento a los 3 años, ¿no? Nosotros vamos a ver algunas características a nivel físico, ¿no? Como
Por ejemplo, se va incrementando la complejidad de su cerebro. También va a continuar siendo muy sensible a las influencias ambientales y va a tener un rápido crecimiento y sus destrezas motrices, ¿no? Se van a desarrollar bastante. También nosotros vamos a ver que en esta etapa se va a desarrollar su comprensión y el uso del lenguaje. Sí, en la parte psicosocial, estos niñitos a estas edades van a tener un apego a sus padres, ¿no? Y a los cuidadores. Entonces, con estos pequeños nosotros tenemos que cuidar de que ellos estén con su fuente de seguridad, que son sus padres, ¿sí? Siempre juntos, no separarlos. En esta parte va a tener también un interés en otros niños, ellos van a ver, querer actuar, imitar a los otros niños también. Y esta es una característica que se puede aprovechar, ¿no? en nuestra área. Luego de los 3 a 6 años, ¿no? Que ya es la niñez temprana, nosotros vamos a ver que em, vamos a encontrar que el crecimiento, ¿no? Va a ser más constante, ¿sí? Y sus proporciones van a ser más parecidas a las del adulto. Se va a consolidar la memoria, el lenguaje. También vamos a ver que en el área psicosocial va a aumentar la independencia. Los juegos son más imaginativos, ahí nosotros vamos a poder aprovechar esa parte, ¿no? Para hacerlo ingresar al consultorio odontológico de una forma creativa, ¿sí? Eh, Tienen otras características, son comunes al altruismo, ¿no? La agresión y el temor, ¿no? Vamos a ver algunas de esas características en estos niños. Va a tener un mejor senso de un autoconcepto, ¿sí? Y la comprensión de las emociones se hacen más complejos. Entonces, esta es una etapa donde nosotros vamos a poder aprovechar algunas características para el atendimiento odontopediátrico. De 6 a 11 años, vamos a ver de que el niño va a aumentar su fuerza, ¿no? Van a continuar en crecimiento. eh, Ellos ya van a tener a pensar de una forma lógica, ¿no? Concreta. Eh, a partir de esa edad, nosotros ya podemos hablarles con un lenguaje sencillo, pero ya más describir mejor lo que vamos a realizar sin tener que usar tanto la creatividad y la imaginación, ¿no? Ellos ya consiguen entender. Y en la adolescencia, que es de 11 a 20 años, ¿no? Lo que vamos a ver en estos niños en estos jóvenes, ¿no? Bueno, en estos adolescentes, que ellos van a ser más receptivos, ellos van a comprender, ellos se preocupan mucho por su apariencia, entonces van a comprender mejor las indicaciones que les vamos a dar. Entonces, con ellos les gusta que les traten como adultos y esa parte nosotros podemos aprovechar también y hacerles comprender de que su salud depende de ellos y darles esa responsabilidad de su propia salud bucal y de su propia salud en general, ¿no? Entonces, eh, podemos en esta etapa, ¿no? Se puede avanzar bastante. Tenemos aquí otra pregunta, ¿no? El acompañamiento de los padres a sus hijos durante el tratamiento dental sigue siendo un tema de controversia y como habíamos visto, ¿no? El miedo a la separación de los padres es alrededor de los 3 años, ¿no? Antes de los 3 años, nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? De no separarlo porque los padres son su fuente de seguridad. También vamos a tener algunas características al respecto de la pronunciación de fonemas, ¿sí? De 2 a 4 meses vamos a ver que el niño va a emitir sonidos vocálicos, a los 6 meses va a balbucear, a los 9 meses, ¿no? Va a pronunciar ma, te, 12 meses
va a pronunciar las primeras palabras con fonema, ¿no? Puede decir mamá, papá, tete, de 1 a 3 años. La letra N, L, D, F y todas las vocales. De 3 a 4 años, la S y la C, la Z, ¿no? La K, la G, la Ch. De 4 a 5 años, los fonemas como R, la R, las combinaciones como BL, PL, en fin, las que se muestran aquí en la pantalla. Recuerdo que ya hubo una pregunta respecto de eso, sobre la edad y en qué edad se, se desarrolla, ¿no? Ese fonema. Y bueno, es importante que lo puedan ver porque sabemos que en estos exámenes en CODIR se repiten muchas veces las preguntas. Y así como habíamos visto, ¿no? Con respecto a los niños, se tienen diferentes características físicas, emocionales, mentales. Y para predecir los comportamientos infantiles, nosotros tenemos que, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. En primer lugar, los atributos del paciente, ¿no? Em, cuáles son las características de nuestro paciente, su edad cognitiva, si tiene algún tipo de retraso en el desarrollo, cómo son sus habilidades de afrontamiento, cuál es el temperamento del niño, cómo están sus emociones, cuáles son las influencias culturales que él tiene, ¿no? Cómo se ve en su cultura al tema de la odontología, ¿no? Los tratamientos dentales. También la parte lingüística es muy importante porque si no conseguimos comunicarnos con el paciente, ¿no? Con nuestro niñito, eso también puede ser un obstáculo para la realización adecuada de nuestros tratamientos. Por ejemplo, las experiencias pasadas con la atención dental, cómo está el nivel del estrés en los padres, ¿no? Las expectativas de los padres. Entonces, todas esas características son muy importantes, ¿no? En el caso de las influencias de los padres, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el estilo de crianza que tienen los padres? Si ellos son muy autoritarios, si los padres em, son muy permisivos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones influyen, ¿no? Para la realización de nuestros tratamientos. ¿Qué más? Orientación al entorno al entorno dental, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, Antes de realizar las consultas, cómo se está introduciendo al niño al consultorio. Desde el contacto, ¿no? En la vía telefónica, o sea, presencialmente, todo eso es importante. También es importante el horario de las citas. Generalmente tratamientos de sedación, ¿no? O en niños que en niños que están con un problema más grave, ¿no? El horario mm, que debería ser usado, ¿no? Es en la mañana. Entonces, todos estos factores influencian bastante. Si el ambiente en el consultorio es amigable para los niños, si hay algún juguete para él en la recepción. Entonces, esta primera impresión del consultorio odontológico es muy importante, ¿no? Con respecto a la evaluación del paciente, es importante que nosotros evaluemos cómo es el potencial de cooperación del niño para planificar el tratamiento, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que nosotros hagamos una buena historia clínica para saber más o menos su nivel cognitivo, características de personalidad, ansiedad, miedo, reacciones previas. También tenemos que ver si ese niño eh,
tuvo eventos adversos en la infancia, ¿no? Como por ejemplo si es víctima de bullying, víctima de violencia doméstica, abuso, discriminación. Entonces, todos esos datos es importante que nosotros sepamos para poder eh, más o menos evaluar cómo va a ser el comportamiento del niño, porque si ese niño está sufriendo algún tipo de maltrato, entonces va a ser más difícil su cooperación. Entonces, ahí es muy importante que tengamos mucha paciencia y mucha empatía con el niño para darle una seguridad emocional, para darle una seguridad física, ¿no? Para empoderar a la familia, para fomentar la resiliencia. Entonces, todo eso es muy importante. Con respecto al comportamiento del equipo dentista, el comportamiento del equipo odontológico, ¿no? Es, eh, es interesante analizar en lo que respecta a las actitudes y habilidades de comunicación del equipo, ¿sí? Para que se cree una atmósfera que favorezca la cooperación del niño y reducir la ansiedad. Tienen que ser personas que transmitan alegría, que transmitan comprensión, que transmitan empatía, ¿sí? Para que se pueda establecer una conexión y se pueda establecer un buen relacionamiento con él, con nuestro paciente. El consentimiento informado es muy importante porque a través de ella nosotros podemos proporcionar toda la información necesaria, responder preguntas y obtener los permisos de los padres antes de administrar el tratamiento, ¿sí? Entonces, a través de ello, ¿no? A través de este consentimiento informado, de este documento, nosotros avalamos, nosotros podemos realizar o dejar de realizar los tratamientos de acuerdo a los permisos que el padre nos ha dado, ¿no? Él siendo informado de todo lo que conlleva cada procedimiento. La evaluación y el manejo del dolor durante el tratamiento tiene una influencia directa, ¿no? El dolor. Entonces, es fundamental que hagamos una buena evaluación y manejo del dolor durante el tratamiento, ¿sí? ¿Qué más? Documentación de comportamientos del paciente. Eso se refiere a que nosotros en cada consulta debemos registrar cómo fue el comportamiento de nuestro paciente para facilitar futuras citas, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar la escala de Frankel, que ya lo vamos a ver de aquí a poco. Con respecto a diferir el tratamiento, a aplazar el tratamiento, ¿no? Cuando nosotros vemos que el niño, por ejemplo, no tiene un comportamiento adecuado que impide que se realice la atención dental, entonces se puede darnos la opción de posponer como una alternativa para realizarlo tal vez a través de otros métodos, ¿no? Los tratamientos, sea para sedación, sea para anestesia general, y las técnicas de manejo de comportamiento, ¿no? Que son todas aquellas técnicas, son todas, son todas aquellas estrategias que nosotros como dentistas usamos para realizar nuestro tratamiento de una forma en que el niño también pueda participar, la que se pueda promover un buen comportamiento y se pueda establecer una buena comunicación, ¿sí? Y prevenir, ¿no? Prevenir o modificar comportamientos inapropiados, y mejorar, ¿no? Esta parte de la comunicación que es muy importante. Y sobre todo, son técnicas que nos ayudan a que podamos realizar tratamientos exitosos, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de los niños tímidos o introvertidos? Y nosotros vamos a ver lo que son cohibidos o quizás lloren, ¿no? Vamos a ver ahora la escala de Frankl, ¿no? De comportamiento de Frankl, que tenemos al definitivamente negativo, al positivo y al definitivamente positivo. Esta es otra pregunta, ¿no? Que dice, un niño necesita la aplicación de un anestésico local, pero muestra fobia a las agujas. En este caso, para su desensibilización sistemática, debemos darle instrucciones
para respirar de manera relajada, ¿no? Para controlar la ansiedad es muy importante que em, esta parte de las respiraciones, la respiración, una buena técnica de respiración puede ayudarnos, puede ayudar a un niño a salir de un cuadro de ansiedad, ¿no? A partir del miedo que le produce, sean las agujas o sea algún otro instrumento. Dentro de la escala de comportamiento de Frankel, vamos a escribir ahora, ¿no? El definitivamente negativo es aquel que rechaza el tratamiento, va a tener un llanto intenso, movimientos fuertes en las extremidades, los que hacen la pataleta, están batiendo los brazos, ya son más agresivos, ¿no? Y debido a ese comportamiento no se puede establecer una comunicación verbal, ¿no? Por la agresividad. El levemente negativo va a rechazar el tratamiento también, solamente que a diferencia del definitivamente negativo, va a tener un comportamiento tímido, bloquea la comunicación, va a tener movimientos leves en las extremidades, pero no va a ser con la agresividad como el definitivamente negativo, ¿no? Va a aceptar y acatar algunas órdenes y va a tener un llanto monotónico. ¿Eso qué significa? Que el sonido del llanto va a ser estable, ¿sí? Levemente positivo va a aceptar el tratamiento de una manera cautelosa, va a tener un llanto esporádico, va a ser más reservado, pero con él ya podemos comunicarnos, ¿sí? Y él va a acatar, no va a escuchar lo que le tenemos que decir y él va a acatar también. Entonces nosotros debemos saber que entre levemente positivo y levemente negativo puede fluctuar, ¿sí? No es que el niño llega a la consulta y eso sí comenzó como levemente negativo y significa que hasta el final va a ser así, no. Puede pasar a positivo también por momentos. Lo ideal es que comience tal vez receloso, ¿no? Y después ya ya su comportamiento comienza a mejorar, ¿no? Y lo podemos llevar a positivo. Definitivamente positivo es el paciente que todos queremos, ¿no? Es muy cooperativo, se puede establecer una buena comunicación, se ríe, conversa con nosotros, él está motivado, pregunta y está interesado por lo que le estamos haciendo y él está más relajado, no está relajado, no está tenso o moviendo los brazos o las piernas. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? Y como les comentaba, es muy bueno que nosotros en nuestras historias clínicas, en cada consulta podamos colocar cómo fue el comportamiento en un día, en el día de la consulta. Y recordemos que puede variar. Un día puede ser definitivamente positivo y en la siguiente cita puede ser levemente negativo. Entonces nosotros nos preguntamos por qué. Ahí le preguntamos a la mamá y la mamá nos puede decir, no, es que lo que pasa es que él estaba durmiendo y lo he despertado para que venga. Entonces nosotros entendemos, ¿no? Y podemos adoptar las estrategias, ¿no? Para cada caso. Tenemos la escala de Wright, ¿no? Colaboradores en potencia, no colaboradores y colaboradores, ¿sí? Los no colaboradores, él enfatiza que puede ser por edad, ¿no? Por ejemplo, los niños más pequeñitos van a ser menos colaboradores que los niños más grandes, ¿no? Los menores de 3 años que tienen ese apego, que todavía no comprenden. Entonces, ellos es más probable que sean menos colaborativos que los niños de 6 años que ya entienden, que ya se puede establecer una comunicación. Y por una enfermedad también, ¿no? Hay niños que están muy sensibilizados por alguna enfermedad. Entonces, el malestar de la enfermedad va a influenciar también en la forma en cómo van a colaborar a los tratamientos, ¿no? Y bueno. La escala de Castillo está en receptivo, ¿no? Físicamente impedido, no receptivo, infante, físicamente y mentalmente impedido. Esta escala de Castillo es la que se usa en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, eh, tal vez, ¿no? Si la Universidad Cayetano hace el examen, tal vez lo podrían colocar. Con respecto a
El infante no es el nosotros al que veíamos los dos menores de 3 años que no tienen la madurez mental, ¿no? Para poder entender lo que se está realizando. El receptivo es el que se deja hacer el tratamiento. El físicamente impedido es aquel que tiene algún problema físico y físicamente y mentalmente impedido, y ya aquel paciente, ¿no? De que ya tiene alguna enfermedad mental, ¿no? Y el no receptivo, que no acepta el tratamiento a pesar de que no tenga ningún problema físico, ningún problema mental. Aquí está la escala de comportamiento de Frankner y vamos a encontrar aquí, no, la clasificación. Esta es una pregunta también que les puede venir en su examen. Esta también, ¿no? Bueno, dice características de un paciente levemente negativo. A, rechazo al tratamiento y falta de cooperación. La alternativa C es movimientos fuertes en las extremidades. Eso ya es una característica del, este, del negativo, ¿no? Del definitivamente negativo. Aquí otra pregunta, ¿no? Respecto a la escala, así, en varias oportunidades ya ha venido preguntas sobre la escala de comportamiento de Frankl. Entonces es importante que se lo aprendan bien, ¿sí? ¿Y qué son las técnicas de manejo de conducta? Las técnicas de manejo de conducta, tanto no farmacológicas como las farmacológicas, su objetivo es aliviar la ansiedad, que el niño tenga una visión positiva del tratamiento dental, una actitud positiva y que a través de esa actitud positiva nosotros podamos proporcionar una atención oral de calidad de forma segura y eficiente. No se aprecia lo que está explicando. ¿En qué parte no se vio? ¿Me pueden decir? ¿Qué es lo que están viendo ahora en la pantalla? Entonces debe ser el internet de usted, doctora. Ahí revise ahí su conexión a internet. Entonces, ¿no? Todas estas técnicas tienen el objetivo que nosotros podamos hacer nuestros tratamientos de una forma eficiente, con calidad y de forma segura, ¿sí? Tanto para lactantes, para niños, adolescentes y personas con necesidades especiales de salud. Vamos a continuar aquí. Vamos a tener unas técnicas de manejo de conducta, ¿no? Que eran las que se manejaban antes. Hay varias clasificaciones, una de ellas el de Pinkham, ¿no? Eh, Me parece que vino también en un examen este cuadro, ¿no? Entonces, solamente para que lo vean. Dice, esto es una opción que corresponde a una técnica de manejo de conducta avanzada. Eso lo vamos a ver de aquí a poco, ¿sí? Son varias técnicas de manejo de conducta. Este cuadro se ve enorme, ¿no? Esta diapositiva. Hay muchas técnicas de manejo de conducta básicas. Lo que les voy a compartir ahora está basado en el manual, ¿no? De la AAPD, que es la American Association of Dental Pediatrics, ¿no? La Asociación Americana de Odontología Pediátrica. Este está actualizado para el año 2025. Entonces, debido a estos temas de inclusión, ¿no? Inclusión, se han adicionado algunas estrategias, ¿no? Que se usan en niños y en personas que tienen algún tipo de deficiencia. Entonces, recordar también, ¿no? Que tenemos las técnicas no farmacológicas y las técnicas farmacológicas, ¿no? Que son aquellas que se usan algún fármaco, ¿no? Para poder realizarlo. Aquí en no farmacológicas sería hasta terapias mente-cuerpo, si el óxido nitroso ya entra farmacológica. Continuamos, ¿no? Primero están las imágenes de previsualización positiva.
A través de esta técnica de manejo de conducta, los pacientes van a ver fotografías, imágenes positivas, videos con relación a tratamientos odontológicos, ¿no? Por ejemplo, se le puede colocar un video de la doctora Juguetes en el dentista o Pepe en el dentista. Pueden ser imágenes de cualquier otra especie, no necesariamente de eso, pero de una manera para que los niños se puedan familiarizar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta técnica? Primero, que los padres y los niños tengan una información visual sobre lo que pueden esperar durante la visita dental. A través de esas imágenes, nosotros ya les vamos anticipando lo que va a suceder dentro, ¿no? Y es importante también porque se muestra la imagen y se da la cabida al niño, ¿no? De que él pueda formular alguna pregunta relevante antes de que comiencen los procedimientos. No tiene ninguna contraindicación y se puede usar con cualquier paciente, ¿no? Las imágenes de previsualización positiva. La observación directa, ¿no? Lo que se llamaba antes de modelado, es como, ¿qué significa, no? Como, ¿a qué se refiere, no? Observar directamente a otro niño cooperativo durante el tratamiento dental, ¿no? O se puede mostrar un video también. A través de esto se busca familiarizar al paciente con el entorno dental y los pasos específicos del procedimiento. Y también para que se pueda incentivar esa idea, ese deseo de querer imitar a otro niño que se está portando bien, ¿no? Y ofrecer la oportunidad para que el paciente y los padres hagan preguntas también en un ambiente seguro, ¿no? También se puede usar en cualquier paciente y no hay ninguna contraindicación, ¿no? Porque el niño ve el tratamiento, hay pregunta, ahí dice, no, ¿y por qué le estás colocando esto? Y entonces le está doliendo, entonces se le permite, ¿no? A un niño que es más ansioso quitar esas dudas que él pueda tener y los miedos con respecto a los tratamientos. Decir, mostrar, hacer. Es una técnica muy intuitiva, ¿no? En donde se le explican los procedimientos con frases apropiadas al nivel de desarrollo del niño, ¿no? Que esa es la parte de decir, ¿no? Aquí aparece contar, ¿no? Que se puede reemplazar la palabra contar por decir. A ver, tenemos aquí, alguien escribió. Observación directa. Es lo que nosotros, claro, en la observación directa es lo que antes era el modelamiento, ¿no? La técnica del modelado, ¿sí? Eh, Vamos a continuar. Decir, mostrar, hacer, ¿no? Primero se explican los procedimientos con frases apropiadas, ¿no? Al nivel del niño. Después de que le explicamos, les demostramos, ¿no? Le mostramos de que todos los estímulos que él va a recibir son seguros, que él no necesita tener miedo, él puede tocar, él puede oler, él puede escuchar, ¿no? Y luego realizar el procedimiento así como nosotros le explicamos. Entonces, esta técnica, ¿no? Va a necesitar que nosotros tengamos o desarrollemos habilidades de comunicación verbal y no verbal. Y el refuerzo positivo, ¿no? Decirle muy bien, lo estás haciendo excelente. Las técnicas de conducta, no es que, ay, hoy día voy a hacer solamente decir, mostrar, hacer. No. En realidad, prácticamente en la consulta se usa casi todo, ¿no? Entonces se combinan, ¿no? Para que se potencialicen también. ¿Y cuáles son los objetivos? Enseñar al paciente, ¿no? Aspectos importantes de la visita dental, familiarizarlo con el ambiente, los instrumentos y modelar la respuesta del niño a los procedimientos mediante desensibilización y expectativas claras. Y se puede usar con cualquier paciente y no tiene contraindicación. Y esta de aquí es una nueva, preguntar, contar, preguntar. Y me pareció muy interesante porque
se involucra mucho al niño con respecto al tratamiento, ¿no? Con respecto a saber qué es cómo es que él se siente respecto al tratamiento. ¿Por qué? Porque implica preguntar sobre la experiencia y sentimientos del paciente respecto a los procedimientos planificados, ¿no? Se le pregunta, ¿y cómo te sientes sobre el tratamiento que te van a realizar? Entonces, ¿qué más? Después de eso, se le explica al niño, ¿no? Se le explica qué es lo que se le va a realizar con demostraciones, con un lenguaje no adecuado para ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evaluar la ansiedad, ¿no? No, disculpa, ¿no? Y después de que le cuentas, ¿no? Después de que le dices, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Se le pregunta de nuevo, ¿no? Si es que entendió y cómo se siente respecto al del tratamiento ahora que ya sabe a qué se refiere, ¿no? Entonces, es una técnica muy interesante y naturalmente solo vamos a es como lo vamos a realizar en pacientes que con quien se puede establecer o entablar un diálogo. No hay ninguna contraindicación. El control de voz es modificar deliberadamente el volumen, tono o ritmo de la voz para influir y dirigir la conducta del paciente, ¿no? Esto es esta es una técnica que se tiene que hablar con los padres antes, ¿no? Se tiene que planificar y ellos tienen que aceptar, explicarles, ¿no? Para que no genere ningún malentendido, ¿sí? Se puede utilizar en cualquier paciente, pero en niños con discapacidad auditiva, ¿no? No se va a poder realizar. La comunicación no verbal, ¿no? Básicamente es nuestro lenguaje corporal, cómo es nuestra postura, nuestras expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal para reforzar y guiar el comportamiento, ¿sí? Se puede realizar con cualquier paciente y no tiene ninguna contraindicación. El refuerzo positivo y el elogio, ¿no? Disculpa, el elogio se realiza a través de una retroalimentación constructiva, es decir, de que se premian, ¿no? Las conductas deseadas, aumentando su probabilidad de repetición. Reforzadores puede ser un muy bien, un gracias, wow, lo estás haciendo excelente. Puede ser un gesto de celebración, por ejemplo, chocar los cinco, un saludo de puño. Puede ser también un elogio, ¿no? Y con eso se refuerzan las conductas que nosotros queremos que ellos tengan. Y se puede hacer con cualquier paciente también. También puede ser dándole premios, ¿no? También se le puede dar algún globito, en fin. La distracción, ¿no? Es una técnica para desviar la atención del paciente del procedimiento que se podría considerar desagradable. Y se puede usar a través de la imaginación, por ejemplo, contando una historia, o como músicas, cantar, o colocar una televisión o contarles alguna historia es muy interesante, ¿no? Para sacarlo, ¿no? Del foco del tratamiento al niño. Se puede usar con cualquier paciente y no tiene ninguna contraindicación. La reestructuración de memoria es un enfoque conductual, ¿no? Que nos va a ayudar a que sean reforzados los recuerdos positivos y disminuidos las experiencias negativas, ¿sí? A través de informaciones sugeridas de las partes más positivas del evento, por ejemplo, ¿no? Aquí coloca algunos ejemplos, recordatorios visuales, una foto del niño sonriendo en la primera visita y le hace recordar, mira cómo, wow, te fue muy bien, mira cómo estás tan feliz. Refuerzo positivo con respecto a través de verbalización. Eh, por ejemplo, nos dice preguntarle al niño si le contó a sus padres lo bien que se portó, ¿no? Se le estimula que él recuerde las partes positivas de cuando él se portó bien, ¿sí? Eh, elogiar, ¿no?
algunos detalles sensoriales, ¿no? Algunos gestos que el niño tuvo, por ejemplo, que tuvo las manos quietas y el sentido del logro, ¿no? Entonces, a través de esto, al terminar la consulta, ¿no? A través de hacerle recordar las partes positivas de los tratamientos, hacen que el niño se vaya con una idea positiva del atendimiento. Entonces, eso lo podemos usar en niños que hayan tenido una visita dental negativa o difícil, ¿no? Para mejorar ese comportamiento en futuras visitas. Así se reestructuran las experiencias dentales negativas o difíciles, ¿no? La desensibilización al entorno dental y procedimientos es una técnica que usamos en pacientes para mejorar, ¿no? El comportamiento de pacientes ansiosos. Y lo que está envolvido es que nosotros vamos a hacer ingresar al niño progresivamente y gradualmente a través de varias sesiones a lo que significa el consultorio odontológico y los tratamientos odontológicos, ¿no? Y comienza desde la preparación en casa. em, También los padres no tienen que estar bastante envueltos en esto, como es practicar que él abra la boca, practicar colocar un espejito en la boca. Después también puede estar envuelto, ¿no? Realizar un recorrido en la clínica fuera del horario clínica, el del horario clínico. Entonces, después de que se completa todas estas etapas de familiarización, se lleva al consultorio dental, ¿no? Entonces se crea una primera impresión positiva para después comenzar los tratamientos, ¿no? Indicaciones, ¿no? Para pacientes con estímulos que provocan miedo, ¿no? Ansiedad y otros trastornos de neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno espectro autista. El aumento de control, esta técnica permite, ¿no? que el niño tenga un papel activo en su experiencia dental. Por ejemplo, decirle al niño, ¿no? Mira, si te está doliendo, si deseas que paremos, puedes levantar la mano y vamos a parar. O, por ejemplo, vamos a contar hasta 10 y ahí vamos a interrumpir el tratamiento. Cuenta hasta 10 y tomamos un descanso, ¿no? Eso es lo que se conocía como escape contingente, ¿no? Y el objetivo es permitir al paciente tener cierto control durante el tratamiento para contener sus emociones y prevenir algunos comportamientos que no deseamos, ¿verdad? La presencia o la ausencia de los padres, esto es una técnica, ¿no? Que tiene que ser muy conversada también con los padres. Es una estrategia que tiene que ser discutida antes y los padres tienen que concordar con el profesional y consiste en que se le dice al niño, ¿no? Si es que se está portando mal, mira, si te portas mal, tu papá o tu mamá va a tener que salir. Y si es que el niño se porta mal, entonces el papá sabe y sale, ¿no? Entonces, de una manera u otra, eh, se busca, ¿no? Que se establezcan roles adecuados entre el odontólogo y el niño y evitar conductas negativas, ¿sí? Pero no lo vamos a realizar con padres que no puedan o no quieran brindar ese apoyo. Los entornos dentales adaptados sensorialmente o SADE, ¿no? Eh, Implican, ¿no? Adaptar el entorno clínico, generando un efecto calmante. Generalmente es indicado, ¿no? Para pacientes que tienen espectro autista, dificultad de procesamiento sensorial o otras discapacidades, ¿no? Ansiedad dental. Sí, para tener a través de estas, por ejemplo, aquí ponen unos ejemplos, ¿no? Luces tenues, proyecciones en movimiento como peces y burbujas, música suave de fondo. Entonces, para promover la relajación. Aquí hay otro, ¿no? Terapia asistida con animales, está dentro de las consideraciones adicionales para pacientes con ansiedad, ¿no? Con necesidades especiales. Esas son técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar con ellos. Esta terapia asistida con animales, no sé si en Perú lo realizan, ¿no? Pero imagino que con el tiempo va a ingresar. Entonces, a través de ello, ¿no? Se necesita
naturalmente de un animal que esté certificado con pruebas y un entrenamiento no riguroso. Y el animal va a brindar una compañía durante ayudar a que el niño no disminuya sus niveles de ansiedad. El sistema de comunicación por intercambio de imágenes es está indicado para pacientes con dificultades, individuos con poco o ningún símbolos visuales. ¿Qué es lo que se realiza? Una turbina. Entonces, a través de figuras se coloca, hola, a ver, vamos a continuar. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? El internet cayó por aquí. No, sí, se me fue la señal. Lo que pasa es que estoy viviendo en una zona un poco alejada de la ciudad, aquí en Brasil, y a veces la señal generalmente es muy buena, pero a veces tiene sus altibajos por los temas del clima. Vamos a continuar aquí. Muy bien. Entonces, a través de esta técnica, estas tarjetitas, ¿no? Se busca facilitar la comunicación con el paciente que tiene dificultades severas de comunicación, ¿no? Entonces, es una estrategia para este tipo de pacientes, ¿no? Es el PECS. Muy interesante. Y las terapias mente-cuerpo son aquellas que están relacionadas con los ejercicios de respiración, hipnosis, que pueden ayudar a reducir el dolor y la ansiedad, ¿no? Vemos que se están introduciendo bastante esas técnicas también en el entorno de la odontopediatría. Eh, el objetivo, ¿no? Es que se pueda reemplazar, ¿no? Pensamientos negativos o conductas inadaptadas con actitudes, creencias y comportamientos más positivos y funcionales. Y indicaciones para niños con ansiedad. Bueno, ahora vamos a pasar al óxido nitroso, ¿sí? La inhalación de óxido nitroso es un gas, ¿verdad? Que es un gas que se inhala, ¿no? A través de esta máscara que ustedes ven aquí, ¿no? En el niñito. Y es un tratamiento realmente bastante seguro, ¿sí? Y es eficaz para reducir la ansiedad y mejorar la eficacia en la comunicación. El inicio es rápido, los efectos se pueden ver fácilmente y son reversibles. Y la recuperación es rápida y completa. No es solamente quitar la máscara. En, en 5 minutos el niño ya está normal o la persona ya está normal, recuperada. ¿No? La concentración que se usa, ¿no? Para óxido nitroso generalmente es 70% de oxígeno y 30% de nitrógeno, ¿no? Esa es la concentración que generalmente se usa y como máximo se llega a 50 de oxígeno y 50 de nitrógeno y a partir de ese porcentaje ya hay un riesgo de que pueda haber una sedación profunda. Y esta técnica es muy importante utilizarla con las otras técnicas de manejo de conducta básicas, ¿no?
Entonces, este tratamiento nos ayuda a reducir la ansiedad, reducir los movimientos y las reacciones indeseables al tratamiento, ¿no? Va a elevar el umbral de reacción al dolor. Por ejemplo, él no va a sentir, le estás colocando la anestesia y él no va a sentir la agujita. ¿Por qué? Porque el gas no tiene ese efecto. Aumenta la tolerancia a citas más largas y potencia efectos de otros sedantes, ¿no? En el caso de que se quiera usar otros, otros medicamentos, ¿no? Como midazolam, en fin. En Perú no se realizan las combinaciones de óxido nitroso con midazolam, pero aquí en Brasil en algunas escuelas se realizan. Es muy importante que antes de usar esta técnica se considere el diagnóstico, tratamiento y la seguridad del paciente y del profesional, ¿sí? Se tienen que hacer evaluaciones para ver si, evaluaciones con el pediatra, ¿no? Para ver si el niño es un paciente con el que puede se realizar esta técnica. Y como les estaba comentando, ¿no? Si se usa concentraciones mayores de 50%, puede aumentar el riesgo de sedación moderada o profunda. Y recordemos que en una sedación profunda ya hay una depresión de la conciencia, ¿no? Y la función ventilatoria puede verse afectada. Para sedación profunda tiene que realizarse con anestesiólogo, ¿sí? Entonces, siempre se debe de evitar en lo posible llegar a ese nivel, ¿no? A ver, ¿cuál es la razón por la cual no se recomienda la combinación comida-sola? eh, en realidad es por un tema de cuidado, no un tema de prevención, porque es lo que te estoy comentando, hay riesgo de que se llegue a sedación profunda. Si lo vas a realizar con un anestesiólogo a tu lado, entonces ahí el anestesiólogo comprende ese manejo, ¿no? Él puede manejar una sedación profunda, pero nosotros como odontopediatras no tenemos los equipos ni la preparación. Entonces, para evitar ese riesgo, no se lo realiza. Aquí en Brasil, las sedaciones, hasta la sedación moderada, ¿no? Que es la que se llama sedación consciente, se realiza con anestesiólogo. Eso es en las universidades y en los hospitales. Entonces, em, es para evitar, prácticamente para evitar, ¿no? La sedación profunda. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los objetivos, no? Como lo mencionamos, reducir o eliminar la ansiedad, mejorar la comunicación con el equipo dental, fomentar una actitud positiva, aumentar de umbral de reacción al dolor, reducir movimientos involuntarios, controlar el reflejo nauseoso exagerado y disminuir la fatiga del paciente. ¿Y en quién lo vamos a indicar? En pacientes temorosos o ansiosos, con trastornos, ¿no? De la tonicidad muscular que puede dificultar el control de movimientos, con pacientes con reflejo nauseoso fuerte, hipersensibles, cuando no logramos una anestesia local profunda, ¿no? Un niño cooperador, ¿no? Es importante, el niño tiene que cooperar porque recordemos que tiene que tener una máscara en la carita, ¿no? Entonces, naturalmente, antes de llevarlo para el óxido nitroso, antes se le tiene que hablar al niño, explicar cada parte, explicar cómo es la mascarita, cómo él lo tiene que usar, todo esto, ¿no? Se tiene que familiarizar. Y las contraindicaciones, vamos a tener a diversas enfermedades, generalmente con respecto a enfermedades pulmonares, ¿no? Como ustedes ven ahí, y algunos tratamientos con respecto a la parte nerviosa. Ahí ustedes lo ven con paciencia. Después, esta parte de las contraindicaciones, vamos avanzando. ¿En qué casos está indicada, no? Con alto grado de ansiedad. Vamos a pasar ahora a las técnicas de manejo de conducta avanzadas, ¿sí? El óxido nitroso está dentro de las técnicas de conducta, manejo de conducta básicas, porque es una técnica sencilla, es una técnica que es muy usada, tal vez en Perú no se usa tanto, ¿no? O tal vez sí. No, yo creo que no. Pero en Estados Unidos, ¿no? Esto de aquí es un manual, ¿no? Está basado en el manual de la
American Association de Pediatric Dentistry, ¿no? Entonces, en ese contexto es bastante común usar el óxido nitroso. Las técnicas de manejo de conducta avanzado, vamos a tener la estabilización protectora, ¿no? Lo que se llamaba antes la restricción física. Y va a ser o sea, va a ser una técnica donde vamos a restringir, ¿no?, los movimientos del paciente para disminuir el riesgo de lesiones y permitir que se finalice el tratamiento de forma segura. Para realizar esta estabilización protectora, nosotros necesitamos que los papitos firmen un consentimiento informado. Y vamos a tener dos tipos de inmovilización protectora. La activa, que es realizada por una persona, como por ejemplo el padre, el odontólogo o el asistente dental, ¿no? Que lo va así con su cuerpo, ¿no? Con su fuerza, va a restringir los movimientos del niño. Y la inmovilización pasiva es usando un dispositivo como el Papus Board, ¿no? O el MACRI, ¿no? Con los bebés. ¿Y qué se busca con la estabilización protectora? Reducir o eliminar los movimientos adversos, proteger al paciente, el personal, el dentista o los padres de lesiones y facilitar la entrega de un tratamiento dental de calidad, ¿no? Porque si tenemos un niño que es definitivamente negativo, que se está moviendo, está pataleando, no deja y el niño necesita realizarse urgentemente un tratamiento, entonces no tenemos otra opción. Mientras el niño se mueve y patalea, no vamos a conseguir realizar el tratamiento. Entonces usamos ese mecanismo para entregar un tratamiento dental de calidad. Y esto también tiene que ir acompañado con técnicas de manejo de conductas comunicativas, no básicas, ¿no? No farmacológicas. Entonces, bueno, también puede ser con farmacológicas, como lo vamos a ver después también. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos? Puede ser no por pacientes cooperadores, que los que son cooperadores sin sedación no necesitas colocarlo en el PASPUS. Cuando no es necesario realizar tratamiento en esa visita, cuando no puede ser inmovilizado de forma segura, cuando tiene algún antecedente de traumas, como lo vimos al inicio, y cuando necesita un tratamiento no urgente de boca completa o múltiples cuadrantes. No recordemos que el tratamiento tiene que ser rápido. Vamos a las técnicas de manejo de conducta avanzadas. Y tenemos aquí bueno, esta también es una avanzada, ¿no? Tenemos otra técnica de conducta avanzada, la siguiente que es la sedación consciente, ¿no? La sedación consciente es una sedación moderada, ¿no? Está dentro de lo que es la clasificación de la sedación moderada, donde vamos a encontrar una depresión de la conciencia, pero el paciente va a responder intencionalmente a órdenes verbales, ¿sí? Entonces, también van a responder a la estimulación táctil. Lo vamos a utilizar generalmente con midazolam de 15 miligramos vía oral en dosis de 0,5 a 0,7 miligramos por kilogramo. Y esta sedación está indicada ¿para quién? Para pacientes que tengan mucho miedo, ansioso, para quienes las técnicas de manejo de conducta básica no han tenido éxito, ¿no? Primero se intenta con las no farmacológicas. Si no sale bien, si el niño continúa teniendo un mal comportamiento, a pesar de que aplicamos todas las técnicas, ¿no?, básicas, entonces ya pasamos a la técnica de la sedación consciente, ¿no? Pacientes que no pueden cooperar debido a una falta de psicomadurez lógica o emocional o física mental. Y para pacientes para quienes el uso de sedantes puede proteger el desarrollo de la psique y reducir el riesgo médico. Y también, ¿eso a qué se refiere? ¿No? Muchos niños que están siguiendo algún tratamiento, por ejemplo, los niños con síndrome de Down o con autismo, ¿no? Ellos están teniendo un progreso con respecto a su parte emocional y a su parte mental. Si nosotros no realizamos un tratamiento con sedación consciente y, por ejemplo, lo colocamos en el papús sin una técnica de sedación, eso puede hacer que él regresione, ¿no? Regresione en la evolución de los tratamientos que le están realizando para sus niveles cognitivos y emocionales. ¿Y cuáles son los objetivos, no? La amnesia anterógrada, que significa que el niño no va a recordar
gran parte de lo que se realizó durante el tratamiento, ¿no? Ansiólisis, hipnosis, relajación muscular y anticonvulsivante, esos son los efectos. Se le puede dar una alta segura al paciente, ayuda a controlar el movimiento, realizar una atención segura, controla la ansiedad, minimiza el trauma psicológico y maximiza el potencial de amnesia, minimiza el malestar físico y el dolor y protege la seguridad y salud del paciente. ¿Y en qué está contraindicado en pacientes cooperativos con necesidades dentales mínimas y condiciones médicas o físicas que harían que la sedación sea inadmisible? Entonces, para hacer sedación consciente, nosotros debemos de hacer primero una interconsulta con el pediatra, ¿sí? Y él tiene que evaluarse, hacer alguna interconsulta, algún análisis, ¿no? Para saber si el niño es apto para realizar el tratamiento, ¿no? Bueno, aquí esta es una pregunta en donde preguntaban, ¿no? Los efectos, las características, ¿no? Una característica de la sedación consciente, ¿no? Y es el efecto amnésico. Recordemos que va a haber respuesta a estímulos provocados verbales y táctiles. No, la sedación consciente no es un procedimiento donde el niño va a dormir, ¿no? Muchos dicen, muchas personas en el puesto de salud dicen así, ¿no? Eh, y yo lo sé porque dice el residentado, ¿no? En el Hospital Cayetano Heredia. Y a veces los papás llegaban y nos decían, doctora, en el puesto de salud me dijeron de que aquí a mi hijito lo van a dormir para hacer los tratamientos. Entonces, la sedación consciente, el niño no duerme y en realidad hay respuestas a los estímulos. Generalmente ellos lloran mucho en el tratamiento, ¿no? Porque ellos sienten todo el malestar, ¿no? Es natural. Ellos, cuando uno los ve, cuando el midazolam ya hace efecto, el niño no se puede ni mantener en pie, pero ya cuando comienza el tratamiento y ya comienza esa estimulación, ahí ellos se despiertan también y responden a los estímulos. Y vamos a ver ahora la anestesia general, ¿no? Donde vamos a ver que va a haber una pérdida de la conciencia inducida farmacológicamente, ¿sí? El paciente no se puede despertar a pesar de estar muy estimulado, no se va a despertar y va a perder la capacidad de mantener la función ventilatoria. Entonces, para ello van a necesitar de un ventilador mecánico, ¿no? Necesitan ayuda para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y la función vascular puede estar deteriorada. Los medicamentos que se usan, los fármacos que se usan para ese objetivo, generalmente es sevoflurano, el propofol, ¿no? Y esto se realiza con un anestesiólogo, ¿no? En el quirófano. ¿Y cuándo, en qué momento nosotros lo vamos a usar? Cuando un paciente no puede cooperar por su falta, ¿no? De madurez psicológica, emocional, mental, ¿no? Para quien tiene por ejemplo, no hace efecto la anestesia local, no sea por diversas causas, ¿no? Como variaciones anatómicas, alergia cuando son extremadamente poco cooperativos, temerosos o ansiosos, ¿no? Y tienen muchos tratamientos. Por ejemplo, si tienes un niño que tiene problemas pulpares en todos los cuadrantes y nosotros no le vamos a realizar, ¿no? Una sedación todas las semanas, ¿verdad? 4 semanas de sedación. No. Entonces ahí ya los mandamos, ¿no? A realizar tratamientos con anestesia general, ¿no? Cuando el niño es muy maduro para comprender, ¿no? Y maduro emocionalmente para comprender, está muy pequeño y tiene una alta complejidad de tratamientos. Entonces ahí realizamos la anestesia general. Entonces, es importante, ¿no? Saber y las contraindicaciones. A un niño sano y cooperativo no lo vamos a llevar a hacer anestesia general, ¿no? Eh, si el médico refiere de que el niño no es candidato tampoco, ¿no?
tiene alguna enfermedad o alguna condición que él no pueda no recibir anestesia general, no se le hace tampoco. Y pacientes niños jóvenes, ¿no? Que entiende que se pueden realizar los tratamientos de forma preventiva. Y bueno, eso es todo lo que tenemos con respecto a técnicas de manejo de conducta. A ver, vamos a ver aquí. Sesiones máximas que se deberían realizar al año. El problema con la sedación consciente es que eh, si se realiza una vez, los efectos pueden ser al 100% ya, pero ya la segunda vez, muchas veces el organismo, no la segunda, la tercera, podría tener un efecto, pero después como que el cuerpo va creando una resistencia y va pidiendo más dosis, ¿no? Entonces ahí ya no es adecuado, ¿no? Entonces por esa razón de que realizar tratamientos de sedación consciente muchas veces, ¿no? O de forma repetitiva, no es indicado. Pero, por ejemplo, tú dices, ¿cuántas sesiones al máximo al año? Ay, eso depende, ¿no? Depende de la necesidad del paciente, ¿no? Generalmente para niños que tienen tratamiento, por ejemplo, si tienen dos pulpectomías, dos cuadrantes, ahí lo puedes realizar, ¿no? Pero si ya tienes un niño con mucha complejidad, con un con, con un problema, ¿no? De conducta y todo, es mejor la anestesia general, pero recordemos también que no todas las personas tienen las condiciones de realizarlo, entonces ahí uno tiene que evaluar muy cuidadosamente si lo vas a hacer, por ejemplo, así las 4 sesiones las vas a distribuir en diferentes meses, ¿no? Lo cual tendrías que ir evaluando también, ¿no? Depende del caso realmente, siempre tomando en cuenta ese tema de la resistencia también. Bueno, vamos a ver, pasar al siguiente tema. Vamos ahora con diagnóstico pulpar. Vamos con diagnóstico pulpar. Vamos a tener una pequeña pausa de 2 minutitos, ¿está bien? No, 3 mejor, para que puedan ir al baño, tomar un agua, ¿está bien? Volvemos en 2 minutos a las 5:14, ¿sí? No, 5:15.